Muchísimas gracias, Tina. Buenas tardes a todos en España, buenos días en América. Y voy a hablar de la primera parte de esta lección de hoy, que será centrarme en qué es tricoderma. La Unión Europea ha establecido unos retos para el año 2030 que consiste en reducir el uso de agroquímicos en un 50%, reducir el uso de fertilizantes inorgánicos al menos un 20% y alcanzar un 25% de superficie dedicada a la agricultura orgánica. Y en estos tres retos, Tricoderma tiene muchas cosas que decir. Por tanto, Tricoderma es un hongo que nos va a ayudar a mejorar nuestra agricultura y a alcanzar las metas que nos hemos propuesto, por un lado en la Unión Europea, pero esto es una tendencia que se sigue en el resto del mundo y en los países sudamericanos. ¿Qué es Tricoderma? Tricoderma es un hongo ascomiceto, que fue descubierto por Pearson en el año 1794. Pearson era un micólogo sudafricano, pero de origen holandés, era un afrikaner, ¿no? De hecho, dicen la universidad más importante de África es la Universidad de Stellenbosch, que es holandesa, y está en Sudáfrica, y Pearson era de allí. Describió el género Tricoderma como un género de hongos que vivían sobre la madera y descomponían la madera. Y además eran unos hongos de color verde que formaban esporas en el extremo de las hifas. Aquí tenemos un conidióforo con los conidios, con las esporas de color verde, y este es el género Tricoderma. Pero Tricoderma es un género un poco complicado porque tiene una fase sexual. Tricoderma es un hongo completo, holomórfico, que posee una parte asexual, anamorfa, mitótica, que se conoce bajo el nombre de tricoderma, es el estado asexual, y tiene una fase sexual en un ascomiceto que se llama hipocrea, que produce esporas en el interior de ascas dentro de un peripecio. A diferencia de la mayoría de los hongos ascomicetos que conocemos, hipocrea produce, en lugar de 8 ascosporas por asca, produce 16 ascosporas por asca. Bueno, en toda mi vida trabajando con Tricoderma no me he encontrado en las cepas que he utilizado en agricultura, beneficiosas para las plantas, nunca me he encontrado hipocrea. Hipocrea aparece en los peripecios sobre madera de árboles, en madera muerta, de árboles caídos en los bosques. En agricultura, en los suelos agrícolas, en la rizosfera de las plantas, nos encontramos a Tricoderma y no hipocrea. Y esto es una ventaja. Una ventaja porque si yo hago un gran esfuerzo en seleccionar una cepa de Tricoderma, quiero que esa cepa mantenga sus propiedades para siempre. Si es anamorfo, si es asexual y se divide clonalmente, mitóticamente, no va a perder esas propiedades porque su material genético no se va a renovar. Simplemente, si una cepa es buena, seguirá siendo buena, si una cepa es mala, seguirá siendo mala. Por tanto, a mí me interesa que una cepa buena, un buen agente de biocontrol, siga siendo buen agente de biocontrol. Si a mí me habría dado un susto enorme si de repente ese Tricoderma, que es buen agente de biocontrol, me encuentro ascosporas de hipocrea, porque eso querría decir que habría renovado su material genético. ¿De dónde viene Tricoderma? Tricoderma procede de los hongos entomopatógenos de Cordyceps. Los hongos entomopatógenos atacan a insectos gracias a que poseen proteasas y quitinasas. Y Tricoderma, como procede de estos hongos, posee quitinasas y proteasas. Pero aprovechando que poseía esta capacidad de comer a los insectos y de vivir a costa de los insectos y matarlos, pasó a parasitar basidiomicetos. Los basidiomicetos también tienen quitina y proteína en su pared celular, igual que los insectos, y por tanto, aprovechando esas actividades hidrolíticas, empezó a parasitar basidiomicetos. Pero, ¿dónde se encontraban los basidiomicetos? Eran descomponedores de madera, eran patógenos de los árboles y estaban creciendo en madera. Por tanto, Tricoderma, al parasitar a los basidiomicetos, les fue robando por micoparasitismo los genes que utilizaban los basidiomicetos para hidrolizar madera, celulasas, silanasas, pectinasas, lacasas, y adquirió esos genes por micoparasitismo. Tricoderma, entonces,
hubo especies de tricoderma que, bueno, que dejaron de parasitar basidiomicetos y se convirtieron en descomponedores de madera, de materia orgánica muerta en los bosques. Y así estuvo viviendo millones de años hasta que ocurrió un evento muy importante que se conoce como extinción KPG de Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años, que fue cuando desaparecieron los dinosaurios. Cayó un meteorito en la península de Yucatán que cambió el clima de nuestro planeta. Murieron muchas plantas porque se hizo una noche de más de 50 años, con lo que las plantas fotosintéticas, al no hacer fotosíntesis, esa materia orgánica cayó al suelo, se murieron y esa materia orgánica había que comérsela, porque era un desperdicio no comerla. Y los ascomicetos que estaban en el suelo empezaron a comer esa materia orgánica. Y Tricoderma saltó de la madera en descomposición a comer esa materia orgánica que había en el suelo y empezó a competir con otros ascomicetos. Bueno, tengo aquí en la parte inferior izquierda una foto que podréis pensar, bueno, ¿y eso qué es? Eso son unas rocas. Bueno, es que la extinción KPG está perfectamente datada y existen muy pocos puntos en el planeta donde se puede ver una marca de esa extinción. Y en España tenemos uno. En el norte de España, cerca de la frontera con Francia, entre San Sebastián y Bilbao, hay un pueblecito que se llama Zumaya y existe este acantilado donde, bueno, por caprichos de la naturaleza, ha aflorado a la superficie esa marca KPG, que tiene, repito, 66 millones de años. Bueno, volviendo al suelo. Tricoderma salta al suelo a comer materia orgánica, material vegetal en descomposición, materia blanda, herbácea, no tenía por qué ser leñosa como la que estaba comiendo antes, igual que los basidiomicetos, y tiene que competir con muchos ascomicetos que hay en el suelo. Compite con ellos y empieza a parasitar también a los ascomicetos, porque Tricoderma sabía parasitar hongos, había parasitado basidiomicetos y empezó a parasitar también ascomicetos. Y desarrolló una siguiente habilidad. Y esa habilidad no la han desarrollado prácticamente ningún ser vivo, que es el adelfoparasitismo. Adelfoparasitismo es parasitar a sus semejantes. No solamente basidiomicetos, zoomicetos, nemátodos, insectos, todo lo que podía encontrar en el suelo, sino también que a sus parientes más cercanos, a Verticillium, a Fusarium. Hombre, esto es como si nosotros nos dedicáramos a comer crías de orangutanes. ¿No? No creo que ninguno de nosotros mirara a la cara, a los ojos a una cría de orangután y dice, y ahora te voy a comer, ¿no? Nosotros, no sé, comemos eso, cerdos, gallinas, pero no crías de orangutanes, ¿no? Que los hacemos muy próximos a nosotros. Pero Tricoderma no tenía compasión. Tricoderma atacó a sus parientes evolutivos más cercanos. ¿Y qué significancia tuvo esto en la evolución de Tricoderma? Que por transferencia horizontal de genes, por micoparasitismo, adquirió clústeres completos, grupos completos de genes para producir metabolitos secundarios. Le robó, por ejemplo, a Fusarium la capacidad de producir determinados metabolitos secundarios. Entonces, Tricoderma era un crack, porque podía atacar insectos, atacaba basidiomicetos, comía madera, comía plantas herbáceas, parasitaba ascomicetos. Bueno, lo hacía prácticamente de todo. Aquí vemos cómo unas hifas de Tricoderma están penetrando en el micelio de Rhizoctonia solani. Rhizoctonia solani es un basidiomiceto, ¿eh? Y cómo se come, penetra y se come el interior de las células de Rhizoctonia. Bueno, pero ¿dónde hay muchos hongos? Tricoderma vivía en el suelo y, bueno, competía con otros hongos para comer materia orgánica, pero, bueno, ¿dónde podía esperar? Porque los hongos son inmóviles. Por tanto, Tricoderma, ¿dónde podía esperar a sus presas? Y se fue acercando a la rizosfera de las plantas. Desarrolló la habilidad de tolerar el estrés oxidativo que las plantas generan en sus raíces para defenderse de los patógenos. Si hay un hongo del suelo que soporta el estrés oxidativo de las raíces de las plantas, ese es Tricoderma. Y Tricoderma empezó a colonizar la rizosfera de las plantas. Y algunas cepas de Tricoderma, algunas especies de Tricoderma penetraron dentro de la raíz de las plantas y se convirtieron en endófitos, creciendo en el apoplasto, en el espacio intercelular entre de las células del córtex y de la epidermis. En esa colonización, Tricoderma estableció un diálogo molecular con la planta.
y en ese diálogo molecular con la planta empezó a ejercer efectos beneficiosos sobre la misma, en particular biocontrol indirecto y bioestimulación, que vamos a ver más adelante. En la diapositiva que tenemos aquí delante, la imagen, la fotografía de las flechas verdes y amarillas, es un ejemplo de la colonización endofítica de la raíz de olivo. Tuvimos un proyecto nacional español no olvidemos que España es el primer país productor de olivo y aceite de oliva del mundo. Por tanto, las enfermedades de nuestro primer cultivo, no hay otro país que nos las estudie. Tenemos que solucionarlas nosotros, los españoles. Desde luego, por ejemplo, no tenemos proyectos importantes de la patología del café o del banano, simplemente porque aquí no estamos produciendo café o banano. Sí producimos plátanos en las Islas Canarias, ¿no? Bien, pero España es primer productor del mundo de olivo y Verticillium daliae defoliante era una enfermedad importantísima. Desarrollamos entonces un proyecto en el que seleccionamos cepas de tricoderma que colonizaban el apoplasto de la raíz de olivo y cuando llegaba Verticillium no podía acceder a los haces vasculares porque ya estaba colonizado por tricoderma. Por tanto, un mecanismo de biocontrol es la colonización endofítica, simplemente donde está tricoderma no cabe el patógeno. Bueno, en el diálogo molecular con la planta, tricoderma desarrolló una serie de herramientas que le permitieron activar las defensas de la planta. Si tricoderma vivía en la rizosfera, le interesaba que la planta no muriera, que la planta reconociera a tricoderma como beneficioso, que se dejara colonizar, y tricoderma a cambio le proporcionó un mayor desarrollo de raíces, que tricoderma egoístamente le venía bien, porque cuantas más raíces tuviera la planta y más fuertes fueran, más espacio tenía que colonizar tricoderma. Y empezó lo que se conoce con la inducción de defensas sistémicas en la planta o priming. Tricoderma, colonizando las raíces, transmitía a la planta su efecto, que célula a célula llegaba a la parte superior, a la parte aérea, y la planta se podía defender frente al ataque de patógenos por diferentes rutas de señalización por distintas fitohormonas que llevaremos un poco más adelante. Estamos implicados, nuestro grupo de la Universidad de Salamanca, en el proyecto del JGI, del Young Genome Institute de Berkeley de los Estados Unidos, que se llama 400 genomas de tricoderma. El proyecto se llama Trichocosm. Y en ese proyecto nos han encargado especialmente el metabolismo, los genes que están implicados en el metabolismo del nitrógeno. Tricoderma, los primeros tricodermas que desarrollaron adelfoparasitismo, vivían en el suelo, se conocen como grupo viride, y el grupo viride es el grupo ancestral de tricoderma. A partir de ese grupo viride hubo dos líneas de evolución. Por un lado, Longibrachiatum perdieron genes y se desarrollaron como los hongos del suelo descomponedores de materia orgánica, por tanto, con actividades celulolíticas, silanolíticas, y evolutivamente ese grupo, que se llama Longibrachiatum, pasó a ubicarse cerca de otros genomas fúngicos de hongos fúngicos de microorganismos del suelo. Pero los agentes de biocontrol empezaron a incrementar su genoma. A partir de viride y debido a su actividad micoparasítica empezaron a incrementar genes. Y entonces empezaron a desarrollarse diferentes clados, diferentes grupos de tricoderma como Minutisporum, Brevicompactum, Virens y Arcianum. Bueno, si yo quiero seleccionar una cepa de biocontrol o una cepa bioestimulante de tricoderma, ¿qué debo hacer? Porque hay 400 especies. Bien, este es un árbol filogenético basado en genomas, o sea, cada puntito que vemos ahí es un genoma. Bueno, para hacer una comparativa, un árbol de genomas, se necesitan unos servidores muy poderosos como los que tiene el JGI en Berkeley. Desde luego, con el servidor que tenemos en el CIALE no podríamos haberlo hecho. Bien, ¿qué encontramos? Que las cepas de biocontrol están básicamente en dos grandes grupos. El viride, el ancestral, donde están Tricoderma troviride, Tricoderma asperellum, aspereloides, y por otro lado Tricoderma arcianum, donde están Tricoderma afroarcianum, Tricoderma arcianum, Tricoderma guizowense, y luego hay otros pequeños grupos como Tricoderma virens que aparece ahí de forma intermedia. Pero fundamentalmente los agentes de biocontrol dentro del árbol filogenético de tricoderma hay que buscarlos en estos dos grandes grupos. ¿Qué pasa con la capacidad bioestimulante?
que no está en ningún grupo. O sea, es una capacidad, es una característica que está repartida en el género y depende de la cepa. Por tanto, una cepa bioestimulante puede ser potencialmente cualquier especie de tricoderma, mientras que habría que ensayar, obviamente, pero dentro de los agentes de biocontrol los tenemos, los mejores, las cepas élite, las tenemos en esos dos grupos. Por tanto, si yo quiero buscar cepas bioestimulantes de tricoderma, no tengo cepas élite, pero si quiero buscar cepas de biocontrol, sí tengo dos grupos donde seleccionar esas cepas élite. Ese trabajo estamos escribiéndolo, prácticamente ya casi está finalizado y lo vamos a sacar ahora en primavera o a principios antes del verano. Yo realicé la tesis doctoral en el año 1986, ya en el milenio pasado. Y hice mi tesis, fue la primera tesis que se leyó en España sobre un agente de control biológico como tricoderma, donde trabajé en el patosistema de la caída de plántulas dumping off de la remolacha azucarera. Las plántulas de remolacha se caían por muchos patógenos y cuando se utilizaba, por ejemplo, para atacar a Fusarium, se utilizaba venomilo, resulta que los omicetos resistían. Si usaba imexazol para atacar a los omicetos, los resistentes eran Fusarium. No había un agroquímico universal que pudiera controlar a todos los patógenos, pero sí había un agente de control biológico universal que podía controlar a todos los patógenos, que era tricoderma. Aquí vemos como tricoderma, el hongo verde, parasita la colonia marrón de Fomabete. Bueno, tricoderma, además de micoparásito, también liberaba sustancias al medio, diferentes moléculas que a una concentración determinada podían ser antibióticos. Tricoderma también liberaba volátiles y algunos de ellos con poder antibiótico. Luego, micoparasitismo, antibiosis y la competición en la rizosfera, el endofitismo que habíamos visto antes, eran tres características fundamentales para seleccionar cepas de tricoderma como agentes de biocontrol. En el año 1992 hice el primer ensayo de biocontrol con semilla pil dorada a escala industrial que se hizo en España. Esto es un ensayo, bueno, la foto está tomada un 26 de diciembre. Los que estáis en Sudamérica podéis decir, o en Ecuador, ¿no? Podéis decir, bueno, vale, sí, hace un buen tiempo. Pero los que estamos en Europa en esa fecha nieva. Hay muchos países donde hay nieve. Bueno, y podréis decir, ¿en dónde es esto? Bueno, pues las pildoramos en Zaragoza, industrialmente las semillas, pero nos fuimos a sembrarlas a Cádiz. Aquellas montañas que se ven al fondo es la Sierra de Grazalema y al otro lado de esa sierra está Gibraltar, está África. Por tanto, no hemos podido, nos fuimos al punto más alejado de la nieve que podemos encontrar en Europa y llevamos a cabo este ensayo a escala industrial de campo de remolacha y fue un éxito. Bueno, a partir de aquellos primeros ensayos empecé a hacer una colección de cepas de tricoderma y empecé a ver que, dependiendo de la cepa, tenían diferentes características, que las resumimos en este review que publicamos en 2023 en Nature Reviews Microbiology. Tricoderma es micoparásito de hongos, de omicetos, se enrosca alrededor de las hifas de sus presas. Tricoderma también libera antibióticos, produce metabolitos secundarios con actividad antibiótica frente a hongos, omicetos y bacterias. Produce proteasas y quitinasas frente a nemátodos y larvas de insectos. También los metabolitos secundarios pueden inhibir a nemátodos e insectos. Y luego en el suelo es capaz de competir, de modificar el pH, bajar el pH, acidificarlo en beneficio propio y generar cambios en los microbiomas tanto del suelo como de la rizosfera. Tricoderma compite en la rizosfera, en la superficie externa de las raíces y es capaz luego de colonizar la endosfera. No todas las cepas, hay que trabajar con las más adecuadas. Pero Tricoderma también libera volátiles que pueden atraer a los enemigos de los herbívoros que atacan a las plantas. Puede atraer parasitoides o predadores de esos insectos plaga. Todas estas diferentes habilidades que las tenemos sumarizadas en 5 puntos, las tiene Tricoderma. Otra cuestión es que, además de enzimas hidrolíticas y metabolitos secundarios, bien liberados al medio o bien al aire como volátiles, Tricoderma no solamente soporta
el estrés oxidativo, las especies reactivas del oxígeno que produce la planta en su propia defensa, porque la planta produce esas especies reactivas del oxígeno para fastidiar a los patógenos que se acercan a la rizosfera, pero Tricoderma no solamente resiste ese estrés oxidativo que genera la planta, sino que mediante actividad NADPH oxidasa produce más estrés oxidativo a su vez. O sea que si no te gusta, toma 2 tazas, ¿no? Y Tricoderma entonces fastidia a los patógenos que intenten soportar el estrés oxidativo de la planta. ¿Qué pasa cuando un Tricoderma, agente de biocontrol, hago un ensayo con mi control de patogenicidad con mi patógeno, mi aplicación de Tricoderma, mi planta sin agua, y luego mi planta con Tricoderma y el patógeno? Bien, esto es un esquema muy sencillo de hacer una validación de una cepa de Tricoderma como agente de biocontrol. Bueno, pues a Baker en el año 1984, trabajando con plantas de rábano de 6 semanas, se encontró que el patógeno no le funcionó. Por tanto, si no hay patógenos, si no hay enfermedad, no hay biocontrol, porque Tricoderma no tiene nada que controlar. Pero Baker, en lugar de decir qué fastidio, se me perdió el experimento, continuó con él y comparó la aplicación de Tricoderma con la aplicación de agua. Se olvidó del patógeno porque el patógeno no existía, no mataba las plantas de rábano y comprobó que respecto al control con agua, las plantas tratadas con Tricoderma crecían más, tenían más verdor y desarrollaban más raíces. Chang, 2 años más tarde, en el año 86, no lo hizo solo con rábano, sino que también con judía, con tomate, con pimiento, con pepino, y vio que ese efecto promotor del crecimiento, ese aumento del peso seco de las plantas, se producía en cualquier cultivo. No era una característica única de Tricoderma rábano, sino que era una característica propia de Tricoderma con cualquier planta. En años posteriores se buscaron cuáles eran las sustancias, las moléculas responsables de aquella promoción del crecimiento. Y los estudios más avanzados en este sentido los desarrollaron en Italia, en la Universidad Federico II de Nápoles, donde vieron que la 6-pentilpirona, que es un metabolito que los que trabajéis con Tricoderma, si abrís la placa y oléis, huele a coco. El olor a coco se debe a la 6-pp, a la 6-pentilpirona, y cuando es volátil, pero cuando la placa está cerrada y se acumula en el agar de la colonia de Tricoderma, se vuelve el agar de color amarillo, porque es un pigmento amarillo con olor a coco. Se vio también que la 6-pentilpirona era capaz de favorecer la germinación de semillas, tanto de tomate como de colza, a muy baja concentración. Bien. Tricoderma, entonces, es agente de biocontrol directo fuera de la planta, pero ¿qué pasa cuando Tricoderma coloniza la rizosfera y la endosfera? Como comenté antes, se establece un diálogo molecular. Y ese diálogo molecular va a dar a la planta una serie de señales que la planta va a percibir y entonces va a modificar su fisiología en beneficio propio. En la parte inferior derecha tengo el modelo de diálogo molecular Tricoderma planta y quiero contar una pequeña historia de cómo llegamos a esto. En el año 2003 nos dieron el primer proyecto de genómica funcional de la Comisión Europea para secuenciar genómica funcional de Tricoderma. Hay que pensar que el genoma humano se publica en el año 2000 y en el año 2003 nosotros ya estábamos trabajando en los genomas de Tricoderma. Por tanto, en aquella época era algo muy, muy rompedor y muy atípico. ¿Qué hacen estos que trabajando con un hongo de interés agrícola, ¿no? Con lo importante que es secuenciar el genoma de Saccharomyces cerevisiae, de microorganismos importantes, ¿no? Y el genoma humano o de determinadas plantas, pues el genoma del trigo y del tomate todavía no se había secuenciado y nosotros estábamos ya secuenciando el genoma de Tricoderma. Bueno, y cuando empezamos a trabajar con el genoma de Tricoderma, la Unión Europea nos dio el proyecto y nos dijo que una vez finalizado el proyecto teníamos 2 años para trabajar de manera privada con los genes. Pero como se había financiado con dinero público, teníamos que hacer público el resultado del proyecto. Por tanto, en 2 años nadie podía competir con nosotros, porque nadie conocía los genomas.
Entonces empezamos a trabajar con una urgencia enorme antes de que se hiciera público y cualquiera nos pudiera quitar ese resultado que habíamos generado. Y en mi grupo de Salamanca tomamos la decisión de trabajar en los genes de tricoderma que podían tener interacción con la planta. Genes que estaban relacionados con la producción, por ejemplo, de fitohormonas. Bien, pues trabajamos en esa línea y pensamos que podía en el mundo haber más gente trabajando en este sentido. Y cuando nos dimos cuenta no había nadie que trabajara. Habíamos sido pioneros. Nadie, absolutamente nadie, trabajaba en el diálogo molecular tricoderma-planta. Entonces vimos que teníamos un buen conocimiento del sistema y en el año 2012 publicamos ese esquema donde se ve los diferentes fitohormonas, cómo suben unas, cómo bajan otras y cómo interactúan para que la planta tome la decisión bien de crecer o bien de defenderse cuando está tratada con tricoderma. Bueno, este artículo tiene en Google Scholar, no sé si hay mil y pico referencias, o sea, es un artículo que se hizo famoso y nos hizo famosos al grupo de Salamanca por ser los pioneros en establecer un modelo de diálogo molecular tricoderma-planta. Y con ese modelo continuamos trabajando. Viendo que aquel modelo funcionaba, vimos entonces que tricoderma colonizaba la rizosfera, activaba los sistemas antioxidantes y de fitohormonas, de señalización por medio de fitohormonas, reprogramaba los genes de defensa y de crecimiento, de desarrollo, que tricoderma actuaba sobre los nodos de regulación defensa-desarrollo, sobre factores de transcripción que modulaban esas respuestas y que tricoderma inducía defensa frente a estreses bióticos, defensa frente a patógenos, hongos, homicetos, bacterias, virus, insectos, nematodos, pero por otro lado también liberaba volátiles que traían parasitoides y atraían esos parasitoides que atacaban a los insectos herbívoros, insectos plaga. En la parte inferior derecha vemos ahí un pequeño esquema que no son más que un par de células vegetales. Las células vegetales no tienen ojos, obviamente, pero tienen unos receptores en su membrana que se llaman receptores PRR, que sirven para reconocer a los patógenos. En el caso de tricoderma, esos receptores PRR reconocen a tricoderma. Son capaces de reconocer la quitina, los glucanos que posee tricoderma en su pared celular, los esteroles de su membrana citoplasmática de tricoderma. Y, por otro lado, tricoderma es capaz de liberar moléculas, proteínas y otro tipo de moléculas, no tienen por qué ser solo proteínas, que actúan como efectores apoplásticos. Apoplásticos porque tricoderma vive en el apoplasto, vive en el espacio intercelular de las células de la epidermis y el córtex de la raíz y va a liberar a ese espacio intercelular esas moléculas. Y esas moléculas en ese espacio intercelular son reconocidas por los receptores PRR. ¿Qué pasa cuando se activa un receptor PRR en una célula vegetal? Que mediante una cascada de señalización, son moléculas marquinasas, promueven una primera respuesta de defensa en la planta que consiste en generar estrés oxidativo, endurecer la pared, producir flavonoides y producir proteínas de resistencia, conocidas como PR, para defenderse frente al patógeno. Pero en cambio tricoderma no lo reconoce como patógeno. Tricoderma activa la defensa, pero sigue ahí, sin inmutarse. Y a la planta también le gusta tricoderma porque no le va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace tricoderma? Pues mediante esa señalización de defensas que la planta no necesita porque tricoderma no es patógeno, las va a guardar la planta en su memoria. Ahora ya veremos dónde está la memoria de la planta. Bien, pero esa defensa frente a estreses bióticos también la tiene la planta colonizada por tricoderma frente a estreses abióticos, cambios de temperatura, frío, calor, sequía, exceso de agua, salinidad, estreses osmóticos. Y lo que vimos antes con el rábano, cuando no hay que defenderse de un patógeno o de un estrés ambiental, la planta crece más, hay promoción del crecimiento. Bien, la capacidad de atacar microorganismos fuera de la planta es una capacidad de tricoderma como agente de control biológico y se puede registrar y comercializar de esa manera. Y de hecho hay productos de tricoderma como agentes de control biológico. La capacidad de estimular el biocontrol indirecto
a través de las defensas frente a estreses bióticos en la planta, también es una característica de biocontrol. Y si una cepa tiene esta característica, se puede registrar y comercializar como agente de control biológico. Pero cuando una cepa estimula a la planta el crecimiento o bien que la planta se defienda frente a estreses abióticos, esas dos características se llama bioestimulación y se puede registrar y comercializar esa cepa de tricoderma como bioestimulante. Cuando la planta recibe el efecto tricoderma, bien como biocontrol indirecto o bien como bioestimulante, se dice que entra en un estado de priming. El estado de priming es que la activación de la planta desaparece, la planta que tiene su vida normal, su crecimiento normal, pero si llega un estrés biótico o un estrés abiótico, la planta recuerda que ya estuvo primada, que ya estuvo estimulada por tricoderma y va a actuar de una manera más rápida e intensa frente a ese segundo estrés. Pero yo me hago la pregunta, si las plantas no tienen cerebro y neuronas, ¿dónde guardan el efecto tricoderma? ¿Dónde está la memoria de tricoderma? Tricoderma tiene lo que se llama una S-priming o memoria transcripcional. A lo largo de la vida de la planta va a recordar que en algún momento estuvo colonizada por tricoderma y guarda ese efecto. Pero ese efecto, en la parte superior izquierda, ahí lo vemos, se puede transmitir por medio de las semillas a la siguiente generación. Por tanto, el efecto de tricoderma no es solo de un priming durante la vida de la planta, sino que también se transmite a la siguiente generación de plantas. Aquí vemos el efecto de promoción de crecimiento y de bioestimulación frente a un estrés salino. En la parte superior izquierda tenemos una planta de Arabidopsis que crece normalmente. En la planta inferior izquierda vemos cómo es la misma planta de Arabidopsis, pero con 100 milimolar de cloruro sódico, de estrés salino. Vemos que la planta crece menos que el control en la parte superior izquierda. En la parte de la derecha tenemos Tricoderma asperellum, hemos abierto la placa de Tricoderma asperellum y sin entrar en contacto con las raíces de Arabidopsis, los compuestos volátiles que está liberando Tricoderma asperellum llegan a la planta de Arabidopsis. Mientras que en la parte inferior derecha, esas plantas de Arabidopsis están creciendo con estrés salino. Vemos que crecen mejor que las plantas que no están tratadas con tricoderma, que están a su izquierda, pero crecen menos que el control de no sal de la parte superior izquierda. Por tanto, ¿qué conclusión sacamos? Que en la parte superior derecha los volátiles de tricoderma ejercen sobre la planta un efecto de crecimiento que prevalece sobre la defensa. No hay que defenderse de nada porque esas plantas no están estresadas. Mientras que en la parte inferior derecha es la defensa la que prevalece sobre el crecimiento. ¿Por qué? Porque las plantas están bajo un estrés sometidas a un estrés salino y necesitan defenderse. Por tanto, los volátiles de Tricoderma asperellum estimulan en la planta el crecimiento y la defensa siempre que haya un estrés. Que no hay estrés, la planta crece. Que hay un estrés, la planta se defiende. Lo hemos visto, este modelo de Arabidopsis, me podéis decir, bueno, sí, pero esto es una plantita de laboratorio. ¿Pero qué pasa en la agricultura? Bueno, tenemos proyectos nacionales del Ministerio, de españoles, para trabajar en trigo. Y hemos trabajado con tricoderma como promotor del crecimiento bajo condiciones de estrés abiótico, fundamentalmente en trigo de secano. Aquí tenemos un estrés de 1/3 de agua, como el control, la planta está prácticamente irrecuperable. Si se rehidrata no logramos recuperarla, pero con tricoderma sí que están muchísimo mejor, han crecido más y soportan mejor ese estrés. Esos resultados los llevamos a ensayos de campo, como el que tenemos ahí en la parte inferior derecha. Bueno, tricoderma, en otro proyecto que hemos tenido del Ministerio Español, hemos trabajado con la microbiota de la rizosfera de las plantas de trigo y hemos visto en secano y hemos visto cómo, o sea, bajo estrés hídrico, porque en España llueve poco, sobre todo en la zona cerealista de Castilla y León, y nos hemos encontrado que tricoderma promociona, ayuda el crecimiento en suelo y raíz de bacterias, PGPRs, de bacterias promotoras del crecimiento, y favorece la presencia de micorrizas en la endosfera.
Hago esa salvedad y hablo de suelo, de raíz y de endosfera porque en los estudios de microbiomas hay que tener en cuenta estos tres compartimentos. No se puede decir el microbioma de la raíz, sino tenemos que hablar del microbioma de suelo rizosférico, de la rizosfera o superficie de la raíz y de la endosfera. En el caso de las micorrizas necesitan ser endófitos. Por tanto, lo que favorece, si midiéramos micorrizas de una planta de trigo tratada con tricoderma en suelo rizosférico, no encontramos micorrizas y podríamos sacar la conclusión de que tricoderma inhibe a las micorrizas o son incompatibles. Pero si nos vamos a la endosfera, las micorrizas, que es donde les gusta estar en la endosfera, en una planta tratada con tricoderma hay más micorrizas en la endosfera. Luego sí son compatibles. Entonces quiero hacer esta salvedad y este aviso para aquellos que queráis abordar estudios de microbiomas, que hay que trabajar con los tres compartimentos y tener muy claro en qué situación trabajamos y qué tipo de microorganismos podemos encontrar en cada uno de los tres compartimentos. Y ya para finalizar mi parte, la respuesta de tricoderma, el efecto tricoderma es heredable. Tuvimos un predoc, leyó la tesis y ahora está en Syngenta en Estados Unidos, Hugo Medeiros, que hizo la tesis con nosotros en Salamanca. Él era nematólogo y nos propuso olvidarnos de tanto omiceto y de tanto hongo y trabajar con nemátodos. Bien, él era el especialista en nemátodos y, por tanto, establecimos en su tesis un ensayo en el que hicimos un sistema split root, o sea, separamos las raíces de una planta de tomate en dos macetas. Como viene en el esquema de la parte superior, las plantas las separamos las raíces, hicimos un control, agua en una maceta, agua en otra maceta, el tratamiento con tricoderma troviride en una maceta y agua en otra maceta. Colocamos el control de patógeno, meloidogine javánica, el nemátodo, agua en una maceta y meloidogine en la otra, y colocamos tricoderma y meloidogine. Tricoderma en un lado, meloidogine en otro, para ver si había resistencia sistémica, si el efecto de tricoderma subía de la raíz a la parte superior de la planta y bajaba a la raíz para controlar a meloidogine. Hicimos también un experimento con tricoderma y meloidogine en la misma maceta, pero tricoderma produce proteasas y quitinasas que atacan a meloidogine directamente. Por tanto, era muy difícil sacar conclusiones en esa parte del experimento porque coexistían dos mecanismos de acción, el biocontrol directo y la defensa sistémica. Y nuestro objetivo era saber la defensa sistémica. Bien. Si queríamos repetir, acabó el experimento, muy bien, había control, las plantas con meloidogine defendidas con el priming de tricoderma no murieron, meloidogine mató a casi todas las plantas, pero algunas sobrevivieron y no murieron el 100% de las plantas, y como no sabíamos manejar nemátodos, dejamos las plantas para, si teníamos que repartir o repetir el experimento con nemátodos, tomar los nemátodos de aquellas macetas. Bien. Aquellas plantas las dejamos un tiempo, dieron fruto y se nos ocurrió tomar las semillas de esos frutos y sembrar aquellas semillas. Entonces vamos a ver qué pasó en las plantas F1, las plantas procedentes de semillas del experimento primero de plantas F0. Bien, si nos fijamos en la parte inferior izquierda, vemos cómo el control de agua nos dio unas plantas de tomate que le dimos un valor de crecimiento 100%. Las plantas que solo tenían tricoderma, que no tenían patógeno, igual que el efecto de Baker del rábano, pues las plantas crecieron más. Tenían efecto tricoderma de promoción de crecimiento porque la planta no necesitaba defenderse. Pues las plantas F1, sin estar tratadas con tricoderma, crecieron más, un 30% más. Luego la promoción del crecimiento se heredó. ¿Qué pasó con las plantas que procedían del experimento con meloidogine? Murieron casi todas, pero las que sobrevivieron nos dieron un valor de crecimiento 108%, próximo al control, un poquito más elevado, pero no era significativo. En el caso de la defensa sistémica, cuando tricoderma se defendió a la planta sistémicamente del ataque de meloidogine, obtuvimos plantas muy pequeñas, muy pequeñas, pero súper defendidas por las rutas del jasmónico, del etileno, del salicílico, y eran un 78% más pequeñas que el control. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas que tuvieron que defenderse crecieron menos, pero se superdefendieron más. Esto quiere decir que, conclusión, que el efecto tricoderma se hereda
en términos, a la siguiente generación de plantas, en términos de defensa y crecimiento. No solo la defensa, como había algunos artículos previos a este en los que se hablaba de que la defensa frente a patógenos era un rasgo heredable por parte de las plantas. Bueno, y un poco para finalizar mi parte, y dejo a Karina, resumiendo, Tricoderma es un agente de control biológico directo, es lo que le ha hecho más famoso y por lo que se comercializa en todo el mundo. Condiciona el reclutamiento de microbiota beneficiosa para las plantas, favorece la germinación de semillas y el crecimiento de la planta, estimula sistémicamente las defensas de la planta frente a patógenos y frente a estreses ambientales. La respuesta de la planta Tricoderma es un carácter heredable en cuanto a inducción de defensas y en cuanto a promoción del crecimiento. Y la decisión de crecer o defenderse es una cualidad de la planta, por lo que la capacidad de ser biofungicida, como biocontrol indirecto o bioestimulante, no depende del microorganismo, no depende de Tricoderma, sino de lo que quiera la planta. En la relación Tricoderma-planta, quien manda es la planta. Bueno, pues yo creo que esta es mi parte de la charla de hoy y dejo a Karina a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Enrique. Pues yo creo que es mejor pasar a hablar con Cari, que Karina nos cuente su parte y luego al final pasamos a un turno de preguntas. Las Perfecto. formulamos a los dos juntos, ¿vale? Muy Pues bien. Karina, cuando quieras, muchas gracias. Estamos viendo la presentación, Karina? Estamos. Sí, sí, si quieres proyectarla en grande, porque ahora mismo está en modo lectura, no en presentación, sí. pero vamos, te vemos y te escuchamos sin problema, ¿vale? Listo, muchas gracias, Finita, gracias, Agustín, y brillante exposición, doctor Enrique, como siempre. Habíamos quedado para hacer esta clase que el doctor Enrique indique lo que era tricoderma, y en mi caso hablaríamos sobre el uso de tricoderma en el patosistema de moco y de fusariosis en banano, siendo que tenemos la problemática de moco, que es una enfermedad causada por la bacteria Ralstonia solanacearum, filotipo 2, y la marchitez vascular causada por Fusarium oxysporum, raza 4T. En musáceas, específicamente en el banano y en plátano, y explicar un poco lo que está haciendo Ecuador en cuanto a la selección del tricoderma, bioensayos in vitro en confrontaciones, en cultivo dual, en medio de cultivo, la parte del laboratorio, luego los bioensayos in vivo con las inoculaciones en plántulas ya en vivero, evaluaciones en campo, y una parte de capacitación que es en el cultivo artesanal de tricoderma con los agricultores. Ahora, en el caso de tricoderma y los utilizado para las musáceas, en Ecuador tenemos, se produce banano, plátano, orito, abacá, heliconias, y todos ellos están en amenaza tanto de la presencia del moco como el Fusarium raza 4T. Ambas son enfermedades vasculares, enfermedades letales que más destructivas en las musáceas y matan las plantas. En el caso del Ecuador, la producción bananera y platanera está afectada por moco. El primer reporte de moco en Ecuador fue en el año 2014 en una zona productora de plátano del Carmen, donde apareció la enfermedad. Aparentemente fue introducida de otro país en cormos.
y de allí ha ido migrando. En la actualidad se encuentra repartida, o sea, migró a banano y se encuentra afectando a varias zonas productoras bananeras. Hay brotes que están siendo manejados. Por otro lado, el país está con la amenaza de la entrada de la variante Fusarium oxysporum raza 4 tropical, FOC R4T, que ya se encuentra en Colombia, que fue detectada en el 2019, y en Perú realizó, su ingreso fue en el año 2021, y en Venezuela 2023. Ecuador se encuentra al medio entre Colombia y Perú, entonces nuestra amenaza es bien seria y la autoridad como tal y el ministerio está desplegando todos los operativos para estar en esta fase de evitar el ingreso de lo que es FOC R4T, porque golpearía bastante la industria bananera y de musáceas en el Ecuador. Ecuador, allí al año 2022, que tenemos la última encuesta de superficie, teníamos alrededor de 172.000 hectáreas de banano y en plátano 133.000 hectáreas. Entonces, repartidas entre las provincias costeras, en la parte de los, aquí tenemos Océano Pacífico, Colombia, Perú, aquí se encuentra FOC R4T, está bastante alejado de la frontera, mientras que en Perú está bastante cerquita, en línea recta, son 30 kilómetros que separa de los brotes de Perú de FOC a nuestras plantaciones fronterizas en la zona del Oro. Entonces tenemos repartidos tanto banano como plátano en toda esta zona costera en colores, y en la parte amazónica también, en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo, se encuentra como cultivo banano y plátano. En el caso del moco causado por Ralstonia solanacearum, esta plaga es una bacteria de suelo que va a afectar el sistema vascular de la planta. Su movilización puede ser directa o indirecta. Directa por material vegetal infectado, que fue como se ingresó al país y como de la zona del Carmen se trasladó y migró hacia otros cultivos por los cormos infectados, material de siembra. Una vez que se detecta el primer brote o la primera planta afectada, pues ya viene el contacto entre raíces, y durante el riego por el agua o durante las inundaciones también, pues es una forma de transmisión. La bacteria también puede movilizarse indirectamente, tanto por animales, por insectos, como por ejemplo en las musáceas los picudos. También puede ir por las herramientas infectadas y por el calzado. Entonces, la Agencia Agrocalidad hace mucho hincapié en su resolución en las formas de evitar el contagio dentro del mismo predio. Cuando hay un brote, tomar las medidas, cuarentenar el área, evitar el paso de animales por allí, y también tener, en este caso, botas exclusivas para tratar los brotes. Es muy importante trabajar con esto con el productor de forma preventiva para evitar el contagio. Una vez contagiada y una vez que ingresó la bacteria al predio, la sobrevivencia en el suelo es por varios años y está de forma asintomática porque usa huéspedes alternos como malezas u cualquier otras plantas dentro del predio. La sintomatología es un amarillamiento de las hojas banderas o de la parte superior de la planta. La podemos encontrar también en el racimo, como pudriciones de los haces vasculares. En lo que es el fruto también pudriciones de lo mismo, dando una apariencia acuosa. De allí viene el nombre que se le da de moco a esta enfermedad. En el caso de Fusarium R4T, el método de dispersión es por conidios, tiene macroconidios, tiene microconidios y posee también clamidosporas, que es la estructura de resistencia y es la más eficiente para la diseminación, tanto que una vez en el suelo puede sobrevivir hasta más de 40 años, tal como lo indica la literatura.
La enfermedad empieza con la penetración o colonización del hongo en la raíz de la planta, ingresa a través de heridas, ya sean naturales por el crecimiento radicular o también por heridas causadas durante labores culturales. Luego aparecen los síntomas externos en alrededor de 5 a 7 meses, es un periodo de incubación bastante largo, y los síntomas se los van a observar un amarillamiento y un doblamiento de las hojas bajeras como tal. Ahora, en la parte interna, los síntomas van a ser el daño en el tejido de los haces vasculares, pues una necrosis que perjudica todo el xilema de la planta. Entonces, la planta prácticamente ya deja de haber el fluido y ella empieza a marchitarse, a amarillarse hasta que finalmente muere, digamos, por un estrangulamiento de los haces vasculares como tal, una pudrición. Ahora, como Instituto de Investigación, el INIAT en Ecuador, trabajamos en el combate de enfermedades, generando estrategias de manejo integrado de las mismas que deben ser efectivas, comprensibles, de fácil aplicación y sostenibles en el tiempo. Nuestro reto es generar medidas para el manejo de ambas enfermedades, para la contención, siendo que la prevención es el mejor método de control. O sea, un manejo racional de los suelos y del cultivo, evitando un uso indiscriminado de correctivos, de abonos, de productos químicos para favorecer el equilibrio biológico de los suelos. En esto, Tricoderma es nuestro candidato de uso para fortalecer la salud de los suelos. Es nuestra opción potencial de control biológico para poder trabajar en la supresividad del suelo. Como ya lo explicó el doctor Monte, Tricoderma es un género de hongo de vida libre en el ecosistema, es un antagonista que puede actuar por competencia de nutrientes y espacio, se fundamenta en el micoparasitismo, es simbionte de plantas, es oportunista, es avirulento, puede ser parásito de otros hongos y también de nemátodos y otros microorganismos. Es inductor, ya que penetra en la epidermis de algunas células, produce o libera una variedad de compuestos que inducen la resistencia. Es un género que reprime a los fitopatógenos por diversos mecanismos, altamente interactivo en ambientes, lo podemos encontrar en el suelo, en las raíces y en la parte foliar. Entonces, dicho esto, pues procedemos a hacer el aislamiento de Tricoderma, que puede ser de suelos. Se toman muestras de suelos, en laboratorio se hacen diluciones en agua, se lo coloca en placas Petris y se espera un periodo de incubación para finalmente hacer la separación, el aislamiento, la selección de los microorganismos utilizando claves microscópicas y características morfológicas, morfométricas del microorganismo. En banano, pues, empezamos una recolección de microorganismos. Se identificaron plantaciones tanto de banano como de plátano alrededor de las principales zonas productoras y se empezó a hacer una evaluación y un muestreo de las mismas. Se tomaron tanto muestras del cormo, muestras de las hojas, muestras del suelo, muestras de las raíces. Se trasladaron al laboratorio de INIAT en Quevedo, en la estación Pichilingue, allí con doña Sofía y con el equipo de banano, que ya al final los mostraré. Y se empezaron a hacer cortes y aislamientos de segmentos, de hojas, de raíces, de cormo. Pasaron la fase de laboratorio. Se rastreó un total de 114 plantaciones productoras, tanto de banano, de plátano, de orito, de abacá, tomando segmentos de hoja, de raíz, de pseudotallo y del suelo, y se procedió a tener una colección de microorganismos. Aislamientos de Tricoderma de diferentes colores, formas de crecimiento, en fin, todo esto con las claves para poder separarlos. Luego viene la etapa de caracterización. Iniciamos con una caracterización de una colección que estaba ya en la estación, una colección de Tricoderma, donde empezamos cuando empezó el problema, el primer brote en Colombia en el 2019 de FOC R4T. Entonces el instituto se activó y empezó a buscar microorganismos que pudieran
servir para hacer la parte de control biológico. Nos iniciamos con tricoderma, lo que decía la literatura, que era tricoderma asperellum, Harzianum virens, estaban considerados, bueno, y aparte de bacterias, pero nos dedicamos, una parte del equipo, pues, tomó esta parte de tricoderma y los caracterizamos. Entonces escogimos 3 cepas del banco, que era la C2, Harzianum C3 y LP3 virens. Hicimos la identificación morfológica, identificación molecular, y luego se hizo una prueba de compatibilidad de tricoderma entre ellas para luego en el futuro planear de hacer aplicaciones en conjunto, en mezcla, y ya para llegar a la parte de formulados. Lo primero, la selección de enfrentamientos, la parte de laboratorio en enfrentamientos en cultivo dual. Entonces, como en Ecuador, antiguamente se cultivaba la variedad Gros Michel, y allá por los años 40, 50, hubo el problema del mal llamado mal de Panamá, que fue la primera fusariosis causada por Fusarium oxysporum barcubense raza 1. Entonces, eso está endémico en nuestros suelos. Ecuador ya no cultiva Gros Michel, muy poco para exportación. Ahora tiene la variedad Cavendish, que en su momento presentó resistencia a FOC raza 1. Entonces, hicimos el aislamiento de FOC R1, lo caracterizamos molecularmente, y al ser un pariente próximo de FOC R4T, pues todo el trabajo que se realizó en INIAT fue con este modelo. Hicimos los enfrentamientos. FOC es un hongo de crecimiento lento en comparación con tricoderma, así que le dimos ventajas. Sembramos la colonia de Fusarium, luego de 72 horas le colocamos tricoderma y dejamos el periodo de incubación de 3, 5, 7 días. Y observamos ya cuando la colonia de FOC al 8º día llena la placa Petri. Sin embargo, cuando tiene el tricoderma, pues tricoderma antagoniza, micoparasita e impide el crecimiento de FOC. De esta forma vamos seleccionando los microorganismos que van a pasar a las siguientes fases. De los 111 aislamientos que teníamos, se hizo una prueba donde se preseleccionaron 73 aislados de tricoderma, y de esos 25 diferentes presentaron una acción inhibitoria superior al 20% a las 48 horas. Estos están en pruebas de identificación como tal para continuar los estudios. Ahora, eso en cuanto a Fusarium. Ahora para Ralstonia, pues se hacen también pruebas in vitro. Se coloca en este caso el hongo tricoderma sobre en la placa Petri, una membrana, y el segmento de hongo tricoderma. A las 24 horas se retira la membrana y el metabolito ha caído ya en el medio de cultivo. Se estría allí, se siembra la bacteria y se deja incubar. Entonces, se puede observar el control donde crece la bacteria sin ningún problema, mientras que en las 4 placas Petris donde están los metabolitos se reduce, se presentan halos de inhibición o la bacteria no se desarrolla dentro del medio. Esta también es una manera para nosotros de poder seleccionar las especies de tricoderma con las que vamos a seguir los trabajos de investigación, porque tienen un efecto como tal sobre Ralstonia o sobre Fusarium. Ahora, volviendo a las 3 cepas de Fusarium, necesitábamos ya ver cuál era el efecto de tricoderma en las musáceas. Lo que mencionó el doctor Enrique de el crecimiento, promotor de crecimiento, antagonismo. Bueno, entonces, a lo hecho, tomamos las 3 cepas y utilizamos vitroplantas tanto de banano Gros Michel como de Cavendish, producidas en el laboratorio de biotecnología en la fase de preaclimatación. Salen en estas tarrinas las planticas y luego van a la separación en bandejas.
Es allí donde realizamos pues la inoculación de tricoderma de cada una de las especies en las bandejas en la parte de preaclimatación y estuvieron 10 días en cámara húmeda, 20 días en mesón, completando 30 días. Entonces, al día 30 se realizó por una parte un trasplante a plantas individualizadas, para esa va para una fase 2, y la evaluación de los microorganismos, porque desde que fue la inoculación pasaron 30 días y necesitábamos saber qué había pasado en esas plantas de Gros Michel y de Cavendish ante la presencia de tricoderma. Entonces tenemos las plantas biotizadas con tricoderma. Aparentemente la planta testigo la vemos un poquito más pequeña, posiblemente con un menor volumen radicular. Y estas plantas fueron disectadas, sembradas también toda la planta en placas Petris para poder recuperar el microorganismo que estaba. Entonces, en el caso de Trichoderma harzianum, solo recuperamos el hongo de la raíz. En el caso de Trichoderma virens, encontramos tanto en la raíz como en segmentos del tallo. Y en el caso de Asperellum, pues los encontramos tanto de raíz como de tallo y como en la hoja, en la hojita bandera o en la última hoja de las plantitas. Mientras que en el testigo, pues no encontramos otros microorganismos contaminantes. Ahora, volviendo a la gráfica, durante la evaluación, el peso seco de la planta, para ver el tamaño como tal, tenemos las variedades Cavendish y las variedades Gros Michel. El testigo, pues simplemente se le inoculó agua. Ya notamos que cuando las plantas son inoculadas con tricoderma, tanto harzianum como Asperellum virens, tienen un mayor crecimiento que el testigo. En el caso de Gros Michel también. Ahora, genéticamente las plantas de Cavendish son un poquito más robustas que las de Gros Michel. Eso ya es así, entonces aquí lo podemos notar en la tabla, en la figura, perdón, como las plantas de Gros Michel son de menor tamaño, sin embargo, se sigue mostrando el mismo patrón. Las plantas del testigo, donde se inoculó con agua, pues van a presentar un menor tamaño. En este caso de acá también se hizo una inoculación con un mix de tricoderma. ¿Qué sucede esto? Que no sucede, bueno, sucede similar cuando es inoculada la variedad Cavendish. Entonces aquí ya notamos que efectivamente lo que vemos en la gráfica de un mayor tamaño, pues estamos viéndolo estadísticamente. En el caso del volumen radicular es preciso también. Las plantas de Cavendish tienen un mayor desarrollo radicular en comparación con el testigo Cavendish agua o Gros Michel agua, cuyo raíz desarrolla menos que una planta inoculada con tricoderma en cualquiera de las dos variedades. Con esto descartamos que los 3 microorganismos nos podían causar un daño en la planta, nos podían, qué sé yo, matar la planta, porque se lo hizo en una fase delicada, que es en la fase de preaclimatación, donde deben de tener mucho cuidado, mucha asepsia para que la planta no sea contaminada por otro y no haya pérdida. Fue cuando la planta sale del medio de cultivo a la parte de sustrato. Ahora, el segundo grupo de plantas que los individualizamos, a estas plantas con los 3 tricodermas procedimos a hacer la inoculación de FOC R1 cuando las plantas tenían 60 días. Y a los 20 días, en las plantas testigos, observamos ya la presencia de FOC R1 en las plantas del cultivar Gros Michel. Recordemos que Gros Michel es susceptible a Fusarium raza 1. Hicimos la evaluación con las escalas correspondientes y como resultado es lo que tuvimos. Al fondo tenemos una
gráfica del experimento en conjunto y acá vamos a tener el detalle. Estas son las plantas de Gros Michel inoculadas con Trichoderma asperellum, Harzianum, virens, una mezcla de tricodermas y la planta testigo. Tenemos la planta testigo también del Cavendish. Y a todas estas se las inocula con Phocoxysporum raza 1. El Cavendish iba a sobrevivir porque es resistente a FOCR1. Esperábamos que las plantas de Gros Michel teníamos la posibilidad de que mueran, como pasó con la testigo. Sin embargo, ellas sobrevivieron. O sea, una vez inoculadas con tricoderma, cuando después de 60 días se realiza la inoculación de Fusarium, el Fusarium no pudo colonizar estas plantas como tal. Tenemos aquí los testigos, la planta de Gros Michel, testigo agua, el Cavendish agua, y tenemos el porcentaje de sobrevivencia sobre el 90% de las plantas que fueron inoculadas con tricoderma. En estas vitroplantas inoculadas con tricodermas en la fase de preaclimatación, primero, el hongo pudo colonizar los tejidos de las plántulas. Segundo, se observó resistencia de las plantas inoculadas con tricoderma al desarrollo de la enfermedad, ya que Fusarium oxysporum no pudo colonizar. Estas plantas sobrevivientes están en campo ahora, están ya adultas y siguen en el proceso de evaluación. Eso con banano. Ahora, hablando con plátano también se hizo un ensayo similar con vitroplantas de plátano utilizando tricoderma e inoculándolas con Ralstonia solanacearum para provocar moco. Aquí ya nos abrimos, aparte de los 3 tricodermas que estábamos probando, ya el proyecto tuvo otros microorganismos que se identificaron como Coningiopsis, Afroharzianum, Lixi, Lentiforme, Acebedoi. Se colocaron los tratamientos utilizando un control agua, un control plantas inoculadas con moco. Aquí ya podemos ver al final de la evaluación, siempre trabajando con vitroplantas. Entonces, al final aquí ya vemos la planta control de moco que está ya infectada y las otras están sobreviviendo. En esto, los tratamientos de Trichoderma lentiforme y Trichoderma harzianum redujeron la severidad de la enfermedad de la planta. En cuanto al crecimiento de la planta, las plantas con un mayor crecimiento fueron las aplicadas con Trichoderma lentiforme, con Trichoderma lixi, Afroharzianum. Son plantas de mayor altura numéricamente, superando significativamente al testigo. Asimismo, el diámetro de lo que es el pseudotallo se presenta mayor en estos tratamientos. Posterior, ya yéndonos a la parte de campo donde tenemos el problema con moco, hicimos este trabajo en una finca de banano orgánico que tenía un brote como de media hectárea de moco. Entonces, pedimos al dueño nos permita poder intervenir de una forma para analizar qué estaba pasando con ese suelo. Entonces, generalmente cuando uno hace la erradicación, se inyecta la planta, se la destruye, es tal cual lo que dice la normativa. Pero esta vez teníamos que hacerlo experimental. Necesitábamos mantener como tal la bacteria allí para nosotros colocar las plantas. Con la responsabilidad que levantado el ensayo teníamos que dejar curado ese sitio. Entonces se tumbaron, aquí está la cuadrilla, tumbaron las plantas, repicaron, y se diseñaron en la plantación los bloques, las repeticiones, aplicando 4 tratamientos, porque no nos daba el espacio para más. Entonces, un testigo, Trichoderma, Bacillus y un ADMF, que es un producto, un agente desestresante utilizado, ya registrado, utilizado comercialmente. Entonces, aquí tenemos una gráfica del experimento. Se tomaron vitroplantas a sí mismo ya de 2 meses de trasplante. Se le pusieron los
tratamientos como tal. En el caso del producto ADMF se sumergió la planta, como decía el fabricante. En el caso de tricoderma, pues procedimos a hacer la inoculación del microorganismo. Aquí está como se presentaba el lote, se hicieron las siembras de las plantitas y cada 20 días pues se hacían las aplicaciones de los tratamientos. Se dejaron pasar 3 meses y medio, pues ya las plantas desarrollaron y ya era el momento de hacer la evaluación porque ya en el testigo se presentaban ya las plantas con síntomas. Ya teníamos que levantar eso para poder tratar el sitio de experimentación. Se hicieron las medidas de tamaño de planta, diámetro de tallo, emisión de hoja bandera, bueno, todas las variables, siendo que el primer síntoma de moco en el testigo apareció a los 48 días después del trasplante. En el bacillus demoró un poquito más y en tricoderma a los 69 días apareció la primera planta infectada. Llegado a los 113 días, más o menos más de 3 meses y medio, tenemos que en el testigo ya íbamos por el 72% de infección por moco, mientras que cuando aplicamos tricoderma estábamos ya en un 24%. Esta prueba de fuego, porque fue una prueba de fuego, nos dio luces para continuar en los trabajos de investigación como tal, ya que el microorganismo mantiene bajos los niveles de infección y ya se puede recomendar para pasar a la siguiente fase. En el caso de la altura de la planta, volvemos a corroborar ya lo dicho, las plantas con tricoderma tienen una mayor altura que comparado con el testigo y asimismo, por ende, el diámetro de tallo. Ahora, por otro lado, tenemos ensayos para erradicar las plantas con moco en los brotes que se dan, aunque en la normativa se indica de que las plantas se las inyecta, se las cubre con un plástico, se cortan, se cubren con un plástico y se dejan por 6 meses sin maleza y antes de volver a sembrar. Entonces, como investigación necesitamos acortar tiempos o mejorar esto. Y se plantearon asimismo ensayos. Entonces, en plantaciones se realizan el experimento, se eliminan las plantas, se colocó un diagrama de cómo iba a ir la plantación y colocamos estos 10 experimentos utilizando tricodermas, utilizando 3 bacterias también desarrolladas, bueno, también fue el estudio que se realizó en este proyecto en el equipo que lleva la parte de bacterias y también utilizando lo de ozono porque la gente lo menciona mucho de que puede tener un efecto. Entonces, como es investigación, pusimos el experimento, asimismo sembramos las plántulas en los lotes y tuvimos que al cuarto mes, en la línea amarilla, al cuarto mes de siembra de la planta, fue Tricoderma harzianum el que mostró la mejor capacidad antagónica apenas con 7 plantas infectadas, mientras que ya terminamos el experimento porque la mayoría de tratamientos completaron sobre las 15 plantas de 18 que evaluábamos. Seguimos teniendo la ventaja de utilizar tricoderma sobre los otros, bueno, tricodermas y bacterias sobre los otros productos que estaban en el mercado. Ahora, cuando una plantación está enferma. Ahora, en plantaciones sanas, en plantaciones comerciales, también realizamos una evaluación de las 3 especies de tricoderma, las primeras que tenemos. En el laboratorio se desarrolla el producto experimental para poderlo aplicar en campo, formular y se aplica con bomba mochila o también se lo puede aplicar en el riego. Entonces, son trabajos a la par de investigación que se van desarrollando, cuál es la mejor forma de aplicar, cuál es la cantidad adecuada a aplicar, cuál es la frecuencia de aplicación y la dosis. Aquí se utilizaron 3 fincas comerciales donde se
Se plantó y se evaluó variables agronómicas y sanitarias. Entonces, como altura de la planta, entre los tratamientos tenemos el tratamiento testigo, lo que estaría la planta, y cuando se aplica tricoderma, pues numéricamente es superior. En todos los casos, cuando aplicamos tricoderma, es una planta de mayor tamaño, tomada al momento de la aparición, el dato. Segundo variable agronómica, el diámetro del pseudotallo. Lo que vimos en la parte in vitro, en las vitroplantas, en la parte de vivero, lo estamos corroborando en campo. Una planta aplicada con tricoderma es una planta con mejores características agronómicas, mayor tamaño, mayor diámetro. Por otro lado, aunque evaluamos moco, evaluamos fusarium, también ya en campo tenemos otras enfermedades, entre esas la cigatoca negra, que es la principal problema económico en banano, ya que es una enfermedad que ataca las hojas, no mata la planta, pero ataca las hojas, y por ende, una vez que tenemos un ataque de cigatoca, pues vamos a tener merma en la producción, o sea, la calidad va directa porque se nos cae la producción. Entonces, cuando aplica tricoderma, tiene ese efecto también en promedios inferiores a una planta testigo donde no se aplica tricoderma en las tres fincas, tanto en la finca F1 como en la F2 o en la F3. Este experimento se lo está realizando, la primera fase en la zona del Oro, desde donde están estas fincas, y se continúan, pues tenemos que continuar con la evaluación. Llegamos al F0, lo que llama, porque ¿qué nos interesa al final? Peso del racimo, es lo que más le interesa al productor como tal. Y vemos aquí que, obvio, tengo una planta mejor, más nutrida, tengo una planta con más sanidad, tengo una planta con menos cigatoca y voy a tener un mayor peso en el racimo numérico. Y podemos ver también el peso testigo, este peso está en libras del racimo como tal. Y tricoderma, entonces, sigue siendo un producto, cualquiera de las especies, que me van a ayudar a tener un mejor peso de racimo como tal, una planta sana. Entonces es un biofortificante. Ahora, una vez que tenemos el tricoderma, sabemos que funciona, como instituto nos tocó desarrollar la forma de poderlo multiplicar masivamente para poder llegar a campo. En el instituto, pues, se desarrolló la forma de multiplicar. Se probaron sustratos desde viruta o tamo de madera, arroz, avena, amaranto, quinoa, bueno, granos andinos, siendo que en arroz nos dio los mejores resultados y es el esquema de producción que vamos utilizando. Entonces, pesamos el arroz, se esteriliza con una humedad entre el 30 al 40%, dependiendo de la calidad del grano de arroz. Se esteriliza, se esteriliza, se lo inocula, se lo pone en la parte de incubación, se espera cómo desarrolla y coloniza el hongo, el sustrato, pasa a la parte de secado y luego va a pesar para poder tener raciones que ya puedan ser llevadas a campo. Todo este esquema desarrollado ha sido puesto ya también en campo con un apoyo tanto de la GIZ, del ICA y del Ministerio de Agricultura de nuestro país, porque en la zona del Oro necesitamos una especie de un blindaje de la provincia con tricoderma, con las mejores cepas de tricoderma que tiene el instituto. Entonces, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, se sacó adelante este proyecto trabajando inicialmente con 4 asociaciones: Tierra Fértil, Azoguabo, Cooperativa de Producción y Corporación San Miguel de Brasil. En estas asociaciones montaron
con apoyo de GIZ, unos pequeños laboratorios para escalar la producción. INIAT, con Sofía, da la capacitación de cómo producir las 3 primeras especies que tenemos de tricoderma ya aprobadas, y mensualmente ellos están haciendo la producción del tricoderma y aplicando en sus campos bajo el proyecto de mejoramiento de los sistemas de producción, tanto de cacao diferenciado y de banano en el Ecuador. En esta parte, en la provincia del Oro, nos toca lo que es banano, y lo de que es cacao, bueno, esa es otra historia, y eso es para Esmeralda. Estas son las parcelas demostrativas que tienen de tratamiento ACB, agente de control biológico, más BPA, que son las buenas prácticas agrícolas, y la parcela, el tratamiento para nosotros, el tratamiento testigo, que es con BPA. Ahora, durante el inicio de esto, las variables, bueno, evaluadas, número de hojas, hojas funcionales, totales de hojas, el grosor del tallo de la madre, altura de la planta, todas estas variables que son necesarias para poder medir, se tuvo que, en el primer ciclo, una altura, toman la altura del hijo cuando la planta pare, ya cuando se aplica tricoderma numéricamente superior, y luego la altura del hijo ya cuando la planta la cosechan, porque ese hijo va a ser la próxima planta madre, entonces es dinámico en el cultivo de banano. Y asimismo el número de hojas funcionales en las plantas, cuando una planta está parida, se encuentra numéricamente más con tricoderma. Todos estos, esta parte se continúa realizando para ya poder tener los datos concisos de siquiera 3 ciclos como tal, y ya poder presentar mejores datos. Pero ahora es lo que empezamos ya a notar diferencias y mejoras cuando se aplica con tricoderma, tanto así que los agricultores se han unido a más asociaciones. Hay 4 asociaciones más unidas que también quieren empezar con sus laboratorios para la producción de tricoderma, porque se trabaja aquí esta parte de capacitación, se trabaja participativamente con los agricultores, y ellos están viendo las bondades, primero, de tener su planta sana, mejorar sus suelos y producir un tricoderma como tal de calidad. Ahora, se hacen los rastreos, la recuperación en los suelos. Cuando hay tricoderma, pues recuperamos tricoderma. En las parcelas con BPA o las parcelas testigos no hay presencia de tricoderma como tal. Y también se hizo una evaluación de nemátodos, porque otra plaga de banano es los nemátodos como tal. Los principales, los Rhodophyllus, Pratylenchus, Heliscotylenchus y Myloidogine. Entonces, en la población, cuando aplicamos tricoderma, es en ciertos casos y en unas fincas menor, en otras se mantiene, pero en su mayoría, por ejemplo, con aplicación de tricoderma hemos notado una reducción en el número de nemátodos. Como indico, esto la evaluación al primer ciclo. Ya cuando tengamos datos de al menos 3 ciclos de evaluación, pues tendremos certeza cómo está pasando. Hasta aquí todo se va orientando, o sea, estamos corroborando lo indicado de las bondades de tricoderma que tiene para poder contener moco, FOC, y también estos otros microorganismos como tal. Ahora, finalmente todo este trabajo con tricoderma se ha hecho dentro del proyecto de desarrollo de agrotecnologías como estrategia ante la amenaza de enfermedades que afectan a la producción de musáceas en el Ecuador, DADME, y aquí está el equipo que trabaja con tricoderma. Este proyecto lo lidera Pedro Terrero. Bueno, está Sofía, Rafaela, Nicole y Jaime y Jorge, que son nuestro personal de campo que nos ayuda a poder desarrollar toda la fase de campo, toda la fase de vivero y en laboratorio, y esto es lo que hemos preparado como INIAT para esta charla. Muy agradecida de su gentil atención.